Creer es saber que Dios puede. Confiar es creer que Dios quiere. Clama a Dios y obtendrás su ayuda. ¿Recuerdas qué experiencia te hizo buscar a Dios con todo el corazón? A lo largo de estos 32 años de casados, hemos atravesado situaciones límites que nos han llevado a orar con todo fervor. La enfermedad de David cuando todavía era un bebé, los graves problemas de salud que enfrentamos, la deuda por la compra del nuevo templo en épocas de inflación y la incertidumbre por el futuro de la iglesia en épocas del COVID-19. Pero nada se iguala al clamor que juntos levantamos para restaurar la presencia de Dios en nuestro hogar y en la iglesia. Hubo un tiempo en que el ministerio se había convertido en nuestro Dios, entre comillas. Estábamos en la cima. Viajes, libros, conferencias, programas y entrevistas televisivas consumían gran parte de nuestra jornada semanal. Teníamos agenda completa a 3 años vista. Las exigencias ministeriales, tanto locales con la iglesia como las internacionales con el Ministerio de Restauración Sexual y Todos contra el Abuso Infantil, absorbían nuestra atención y succionaban nuestras exiguas fuerzas espirituales. No podemos negar que fuimos divinamente advertidos a detenernos y arreglar el altar privado, pero no lo hicimos. No por maldad, sino porque la rueda de las actividades ministeriales giraba a gran velocidad y parecía imposible detenerla, hasta que Dios tuvo que hablarnos con mano fuerte. Algo inusitado sucedió en el verano del 2015. Dios visitó nuestro barrio, tocó las puertas de nuestro hogar y nos invitó a hacer las maletas. El Señor nos llevó al desierto para que nos volviéramos a enamorar de Él. Nos inscribió en la escuela de la oración y la primera materia que cursamos fue la de la humillación. El Espíritu Santo comenzó un trabajo de purificación y limpieza espiritual. Fuimos absorbidos por un profundo temor de Dios y estuvimos bajo convicción de pecado por varios meses. Ser confrontados por la santidad de Dios fue una experiencia única. Pasábamos horas confesando pecados que ni siquiera sabíamos que existían y mucho menos que teníamos arraigados en nuestro corazón. Rollos enteros de papel de cocina fueron consumidos por las lágrimas. Meses y meses de profunda agonía espiritual, clamando para volver a agradar a Dios, restaurar su presencia y gozar de su confianza. Experimentamos la certeza de que Dios nos había perdonado, pero el dolor por haberlo ofendido, entristecido y abandonado nos avergonzaba. Fue el clamor más grande de nuestras vidas. Los israelitas vivieron esclavizados en Egipto por más de 400 años. Génesis 15:13. Buscaron atenuar el sufrimiento de muchas maneras, inclusive suplicando la ayuda del faraón. Éxodo 5:15 al 18. Sin embargo, el alivio y la libertad llegaron cuando ellos clamaron a Dios. Los israelitas clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Éxodo 2:23. Dios dijo: «He escuchado sus gritos pidiendo mi ayuda, por eso he venido a librarlos del poder egipcio». Éxodo 3:7 y 8. Dios siempre responde a la oración de aquellos que claman con fe. Lo que nadie comprende es por qué tardaron tanto antes de clamar a Dios. ¿Habrán creído que el sufrimiento despertaría la bondad del Señor? Es común hoy en día que las personas crean que Dios está obligado a ayudarlas porque se hallan en alguna necesidad. Sin embargo, es necesario saber
porque Dios actúa como respuesta a la fe y no a la necesidad. ¿Por qué crees que Dios le dio un hijo a Ana? No fue porque tenía el deseo de ser madre, sino porque clamó con fe. Ana era una mujer piadosa, ofrecía sacrificios al Señor todos los años en el lugar de la adoración, pero aún así Dios no suplía su anhelo. Al igual que el pueblo de Israel en Egipto sufría y se lamentaba por la situación. Incluso lloraba de angustia y perdía el apetito. Primer libro de Samuel 1:7. Pero ni su necesidad ni sus lágrimas tocaron el corazón de Dios. Solo la fe lo hizo. Dios respondió cuando Ana clamó. Muy dolorida de alma, suplicó al Señor y llorando lloró. Primer libro de Samuel 1:10. No solo clamó, sino que lo hizo con fe. Oró y oró hasta creer que Dios la había escuchado. Cuando ella tuvo la certeza de que el milagro había sido hecho, se fue por su camino, entró en su vivienda, comió con su marido y su rostro nunca volvió a decaer, nunca más volvió a estar triste. Primer libro de Samuel 1:18. Quejarnos de la crisis en la que estamos no ayudará. Dejar que el tiempo pase tampoco. Lo que debemos hacer es levantar la mirada y clamar a Dios, tal como lo hicieron los israelitas. Todo el pueblo se unió en un clamor nacional, recordando las promesas de salvación. Y la respuesta llegó inmediatamente. Dios se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Isaías 30:19. El que clama a Dios obtiene su ayuda. ¿Recuerdas cuando los israelitas salieron de Egipto? El faraón y su ejército fueron tras ellos. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Éxodo 14:10. ¿Y qué sucedió? Dios hizo que el mar se los tragara vivos. Éxodo 14:28. Años después, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, lo cual hizo que el Señor los entregara en manos de los enemigos. Jueces 2:11-14. En medio del sufrimiento clamaron y Dios los liberó nuevamente. En sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataran de sus enemigos. Nehemías 9:27. Este patrón de comportamiento se repetía una y otra vez a lo largo de los siglos. El pueblo vivía en paz hasta que se alejaba de Dios. Cuando esto sucedía, el Señor los vendía como esclavos y después de muchos sufrimientos se acordaban de Dios, quien en su misericordia los liberaba de la esclavitud. Jueces 3:7-9, 3:12-15, 4:1-3, 6:1-6, 10:6-10. Ahora bien, el Señor los ayudaba solo si ellos se volvían a Él arrepentidos. Clamaron al Señor y confesaron: hemos pecado. Luego el Señor envió a Samuel para salvarlos y ustedes vivieron a salvo. Primer libro de Samuel 12, 10 y 11. Cuando el que clama está en pecado y no quiere arrepentirse, su clamor no dará resultado. Los llamé y no me hicieron caso. Por eso, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Proverbios 1, 24-28. Miqueas 3:4 y Zacarías 7:13. Existe otra condición para que el clamor sea escuchado. El que clama debe tener fe. Clamaron a Dios y Él contestó su oración porque confiaron en Él. Primer libro de Crónicas 5:20.
Dios bendice a los que en Él confían, a quien pone su esperanza en Dios. Salmo 146, 5. Clamar no es hacer una oración al pasar mientras bostezamos. El clamor nace de un corazón que ha tocado fondo y ya no tiene opciones. Fue el caso de Ana y de la mujer sirofenicia, incluso de la que tenía flujo de sangre. Todas acudieron a Jesús convencidas de que nadie más podía ayudarlas, y Dios las ayudó. Lo mismo sucedió cuando los israelitas clamaron. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Éxodo 3:9. ¿Y qué decir de Jesús? Cristo oró llorando y suplicando a gritos. Ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. ¿Alguna vez clamaste a Dios llorando y gritando? No con gritos de enojo, sino de fe y de esperanza. Gritos que reconocen a Dios como la única opción posible. ¿Sabes una cosa? Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no clamamos. Son oraciones tibiecitas. Golpeamos las puertas del cielo muy poco y con escasa entrega o pasión. Con frecuencia ni siquiera estamos convencidos de que Dios vaya a respondernos. Entonces, ¿qué haremos ahora que sabemos que Dios responde solo al clamor que se hace con fe? ¿Clamarás por tu matrimonio en crisis? ¿Clamarás por tus hijos descarriados? ¿Clamarás por tu vida espiritual raquítica? Si lo haces, Dios te escuchará. La solución a tu problema no es la resignación. El tiempo no lo solucionará. Aprende de todos estos ejemplos bíblicos y clama a Dios con fe. Si clamas, el Señor responderá a tus gritos. Isaías 58:9. Otra versión dice, invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Clama a mí en el día de angustia, yo te libraré. Salmo 50:15. Cuando ustedes clamen a mí y oren a mí, yo los escucharé. Jeremías 29:12. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Isaías 65:24. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Mateo 7:7 y 8. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Juan 14:13. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Salmo 34:17. El Señor oye el clamor de los necesitados. Salmo 69:33. Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Salmo 72:12. Claman a Jehová y Él los sacará de sus aprietos. Salmo 107:28. Clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Salmo 55:16. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21:22. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Salmo 46:1. De algo pueden estar seguros. El Señor responderá cuando lo llamen. Salmo 4:4. Por último,
Podrías invitar a tu familia o a tus amigos a un día de clamor. ¿Y por qué no a la iglesia a la que perteneces? No olvides que Dios dijo: cuando el pueblo clame al Señor por ayuda, Él los rescatará. Isaías 19:20.